En México, el cáncer de mama es el más frecuente diagnosticado en las mujeres. Representa un importante problema de salud pública, ya que a partir del 2006, el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en el grupo de 30 a 54 años de edad y se ubica como la primera causa de mortalidad por tumores malignos entre las mujeres, una enfermedad cuyo comportamiento, avance y evolución es diferente en cada paciente, por lo que cada una de ellas debe recibir un enfoque de tratamiento distinto. Hoy, en el estudio de los especialistas, nos acompaña la doctora Ana Olivia Cortés, especialista en cirugía oncológica y coordinación de la Clínica de Mama del Hospital San Javier. Nos explica los avances médicos en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. En la actualidad, estamos familiarizados con los términos medicina de patente, genéricos o similares en el tratamiento de las enfermedades. Pero ¿sabe usted si alguno de los fármacos que toma es un medicamento biotecnológico o innovador? ¿Sabe cuál es la diferencia entre un medicamento biotecnológico y un biocomparable? ¿Y los riesgos que pueden existir si son intercambiados? El pasado mes de septiembre, Laboratorios Roche convocó a la sesión informativa sobre anticuerpos biocomparables, implicaciones clínicas, dirigida a médicos y profesionales de la salud en las instalaciones del Hotel Riu de la ciudad de Guadalajara, impartido por el doctor Håkan Mellstedt, profesor de bioterapia oncológica en el Instituto Karolinska, en Estocolmo, Suecia. Hoy, en A Su Salud, entérese sobre una nueva terapéutica no farmacológica para la hipertensión arterial resistente, que podría ser una alternativa terapéutica para los numerosos pacientes con hipertensión arterial que no responden a los medicamentos convencionales. La denervación renal. En el estudio de A Su Salud, el doctor Luis Virgen, cardiólogo e intervencionista, nos explica en qué consiste este novedoso tratamiento. Al paso del tiempo, mujeres y hombres por igual disminuyen su producción de hormonas con la edad. Esta incluye el estrógeno, la progesterona, la testosterona y muchas más. Si no se sustituyen estas hormonas, nuestro cerebro, huesos, corazón, vasos, articulaciones, piel, estado de ánimo y lo más importante, nuestra calidad de vida decaen rápidamente. Pero ¿cuáles son las opciones? Hoy, en A Su Salud, conozca la terapia de reemplazo hormonal con hormonas bioidénticas en el estudio del doctor José Francisco Figueroa Sterling. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas desde Guadalajara, Jalisco. Bien, bueno, pues ya estamos en A Su Salud, amigos. Gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa de los especialistas. En vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Es martes y son las 5 de la tarde, pues estamos ya en A Su Salud y le invito para que participes, quédate con nosotros a disfrutar de este espacio médico. Tendremos todo lo que vimos en este avance y bueno, te invito muy cordialmente para que enriquezcas el espacio con tus comentarios, sugerencias, con tus charlas. En fin, aquí el teléfono estará apareciendo en pantalla, nuestro correo electrónico, todos los accesos para que puedas participar. Gracias, amigos que nos sintonizan en www.asusalud.tv, nuestros archivos, o bien para aquellos que nos hacen el favor también de seguirnos en tiempo real en www.megacanal.tv. Vamos a iniciar esta charla, vamos a platicar con la doctora Ana Olivia Cortés. La doctora Ana Olivia Cortés es especialista en cirugía oncológica y además es coordinadora de la clínica de mama del Hospital San Javier. Vamos a platicar con respecto a este Día Internacional que estamos próximos. Todo este mes es con el fin de crear conciencia, damitas, pues la autoexploración para detectar un posible cáncer de mama detectado a tiempo, pues es curable. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida al programa de los especialistas. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Doctora, pues todas estas campañas se han venido pues de muy poco tiempo para acá de forma masiva. En los Estados Unidos estas campañas son muy comunes y esto ha venido a frenar este serio problema, el cáncer de mama, que es la segunda causa, bueno, es la primera causa de padecimiento, el cáncer, y la segunda aquí en nuestro país, ¿verdad? Por muerte. Sí, la primera causa por frecuencia, por incidencia en el mundo. O sea, es la más detectada en los diagnósticos. Exactamente. Y es la segunda causa de muerte después de cáncer de pulmón. Es la segunda causa que causa más mortalidad en el mundo. Estos datos mundiales y de México, ¿no? Mundiales y de México. Doctora, platíquenos, ¿cuál es la causa del cáncer? Mucho hemos hablado en distintos programas, pero bueno,
de manera muy general, ¿cuál es la etiología de este padecimiento? Sabemos que es multifactorial. Sí, efectivamente es multifactorial, no hay una causa específica, son un conjunto de causas que se engranan y ocasionan el problema. Solamente el cáncer hereditario es el único que podemos atribuirle alguna causa, que es una mutación genética, específicamente en dos tipos de gen que se llaman BRCA1 y BRCA2, pero es solamente en el cáncer familiar. Este cáncer familiar representa menos del 15% de todos los casos. Entonces, por predisposición hereditaria, que para quien tiene esta predisposición, ¿hay manera de controlarlo o de disminuir el riesgo? De controlarlo y de disminuir el riesgo no específicamente, pero sí existe la mastectomía profiláctica, que es una cirugía donde se remueve la totalidad del tejido mamario y se elimina el riesgo en un 95% de los casos. Pero tienen que ser casos muy seleccionados de mujeres que tienen el factor genético asociado y esta mutación genética. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué está pasando con todas estas campañas. ¿Ha disminuido, ha aumentado el padecimiento en México, doctora? No, ni aumenta ni disminuye, se detectan casos más tempranos. Para eso es todas estas campañas de promoción. Afortunadamente, gracias a que la gente cada vez está más consciente de su salud, detectamos el tumor en etapas más tempranas, que son los casos que pueden ser curables. Del 100% de la totalidad de las pacientes con cáncer, solamente el 30% mueren por la enfermedad. Esto quiere decir que un 70% de los casos se puede controlar con todos los medicamentos y las innovaciones tecnológicas, quirúrgicas y de quimioterapia que existen en el momento. ¿A partir de qué edad existe el riesgo? ¿A partir de qué edad toda damita debe hacer esta autoexploración, cuidados y chequeos de diagnóstico completos? La autoexploración debe hacerse desde la adolescencia. La mujer siempre tenemos que conocer nuestro tejido mamario, siempre tenemos que conocer las características de nuestros pechos para detectar cualquier alteración en el futuro, desde la adolescencia. Y los estudios de escrutinio, tanto el ultrasonido como la mamografía, que son estudios complementarios, deben hacerse a partir de los 40 años. Solamente en pacientes que tengan alto riesgo, como estas pacientes que platicábamos antes, que tienen mutaciones genéticas, se hace el estudio antes, pero si no, a los 40 años. Doctora, ustedes aquí en la clínica de mama del Hospital San Javier, bueno, tienen todo un protocolo, los que pues son bien conocidos para el diagnóstico oportuno de cáncer de mama, pero además ustedes están integrando este otro estudio que se llama tomosíntesis. Sí, ¿En qué consiste? La tomosíntesis es una mamografía, pero en tercera dimensión. No es una mamografía convencional donde evaluamos la mama en 2 dimensiones. En esta, la mama puede ser vista de manera cúbica en 3 dimensiones y se detectan lesiones mucho más pequeñas o lesiones que son imperceptibles en 2 dimensiones. En esto consiste entonces lo que es esta tomografía. Se debe de integrar o incluir aún con el estudio de mamografía y el ultrasonido, que son los estudios de rutina, ¿verdad? Sí, una mamografía bien hecha, una mamografía digital o mastografía, tiene cualquiera de los 2 nombres, es correcto. Una mastografía digital evalúa perfectamente la mama. La tomosíntesis se utiliza en caso de que haya alguna duda o de que haya alguna imagen que pueda parecer un artefacto que está sobrepuesta, entonces se ve la mama en las 3 dimensiones y se puede determinar si esa lesión tiene aspecto benigno o aspecto maligno. O sea, eso es cuando existe pues alguna sospecha, ¿verdad? Cuando existe sospecha. Y se quiere corroborar el diagnóstico, entonces se acude a lo que es este otro estudio, que es la tomosíntesis. Hay otros estudios, ¿no? Por ejemplo, está el ultrasonido, está ¿qué otros estudios? El ultrasonido y la mamografía son estudios complementarios que se hacen de rutina. La única manera en que podamos evitar la mamografía es en jovencitas, donde el tejido mamario es muy denso y la mamografía no nos aporta datos suficientes para la evaluación. Pero normalmente a partir de los 40 años se tienen que hacer estos 2 estudios que son complementarios, porque el ultrasonido revela lesiones que no se pueden ver en la mamografía por la densidad del tejido. Existe además la tomosíntesis, que era la que ya comentábamos anteriormente, y la resonancia magnética nuclear, que también se utiliza en el diagnóstico de casos difíciles de diagnosticar. Por ejemplo, mamas muy densas o pacientes con alto riesgo, donde hay sospecha de una lesión mamográfica y no queremos someter a la paciente a una cirugía innecesaria, hacemos una resonancia magnética y con esta podemos evaluar mucho mejor la mama. O en casos de tumores de mama multicéntricos. Doctora, cuando existe el alto riesgo en la paciente, aún detectada a tiempo la
la posibilidad de desarrollar el cáncer sigue siendo latente? Sí. Hay algunas cosas en las que nosotros podemos tener una intervención, por ejemplo, el cambio de hábitos. Sabemos en la actualidad de que el cáncer está relacionado no solamente con este factor genético hereditario que hablábamos anteriormente, sino con el estilo de vida de la paciente, la falta de ejercicio, la obesidad, que se ha relacionado ampliamente con este cáncer, la utilización de hormonas, de terapia hormonal de reemplazo e incluso en algunos casos de anticonceptivos. Todo este cambio en la bioquímica estructural del cuerpo nos puede llevar, nos condiciona a tener un tumor. Entonces son cosas que nosotros podemos evitar y podemos cuidar, porque lo hereditario, eso no se puede evitar, eso es una cosa que ya viene genéticamente determinado y no se puede cambiar. Pero los hábitos, en algo que nosotros podemos hacer, y sobre todo en la detección temprana, es donde nosotros podemos identificar este tipo de tumores y podemos incidir en la curación de estas pacientes. Pues son procedimientos, doctora, pues muy sencillos para la mujer, ¿no? La cuestión es aquí la disciplina y querer acercarse a hacer atención o dar atención pues para el momento oportuno, ¿no? Invitar a la gente para que haga todo este tipo, a las damas, una vez al año, es lo mínimo que se pide. Una vez al año el estudio mamográfico y de ultrasonido, la exploración física, la autoexploración, esa tiene que ser durante todo el año, tiene que ser hacerse durante cada 2 o 3 meses. Después de la menstruación, es muy importante hacerlo después de la menstruación y en general eso es todo. Bueno, quiero invitar al público para que se acerquen al Hospital San Javier, en donde usted, doctora, al frente de la clínica de mama, tienen esta campaña de detección oportuna de cáncer de mama, en donde están incluyendo la mamografía, el ultrasonido y este otro estudio que hablamos en tercera dimensión, que es la tomosíntesis. Por introducción tienen este plano, este paquete, en donde la gente puede hacer uso de él y verse favorecida. Claro, es muy importante hacer este tipo de promociones que están ustedes haciendo, porque la mujer está cada vez más preocupada por su salud y en este caso, con esta promoción que bueno, realmente si nosotros hacemos solamente la mamografía con el ultrasonido, el estudio anda alrededor de unos 1,500 o 2,000 pesos. Ahora con esta promoción agregamos la tomosíntesis. Y el costo, véalo, entonces por 1,000 pesos se incluyen todos estos estudios, además por supuesto de la consulta por el especialista. Y quiero además decirle a todo el público de A Su Salud, bueno, ahí va a haber valoraciones sin ningún costo para todas aquellas damas que tengan. Claro, las pacientes, las personas interesadas que vean tu programa, con mucho gusto hacemos la evaluación oncológica por el mismo costo, por el costo de los 1,000 pesos. De hecho, estamos planeando hacer un taller de autoexploración para mujeres, un taller de pocas personas donde estemos 5 o 6 mujeres para que aprendan a autoexplorarse y ellas a sus familias les enseñen este tipo de autoexploración. Y la mama pues es un órgano que está visible, que está palpable, que está a la mano. Nadie tiene por qué morir por esta enfermedad. La intención de todas estas detecciones es abatir esta mortalidad, que como comentábamos en este país es alrededor del 30%, y en los países más desarrollados que el nuestro, como Estados Unidos o algunos países europeos, esta mortalidad es solamente del 15%. Nosotros queremos abatir esta mortalidad y llegar a mejorarla incluso que los países de primer mundo. Muy bien, doctora. La doctora Ana Olivia Cortés, que es experta además en conservación de mama y reconstrucción. Bueno, yo sé que va a haber dudas, doctora, hay muchas dudas, hay muchas preguntas todavía, pero vamos a dar un teléfono, vamos a dar los datos para que se puedan poner en contacto con la doctora Ana Olivia Cortés. Aquí vemos el teléfono en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el Hospital San Javier, 0133-3669-0229 con extensión 1600. O bien, ¿algún correo, doctora? Sí, tenemos el correo del hospital, de la clínica de mama, que es mecuidoatiempo.com, y yo les voy a dar mi correo personal, anacortes29@hotmail.com, para cualquier duda. Ese es el correo que siempre reviso, así que directamente pueden hacer preguntas en él. ¿Cómo no? Entonces, anacortes29@hotmail.com, o bien con los teléfonos que vemos en pantalla, o en los accesos también del hospital, que es mecuidoatiempo.com. mecuidoatiempo.com, o en estos teléfonos que vemos en pantalla. Doctora Ana Olivia Cortés, muchísimas gracias por esta charla. Gracias por tu invitación. Y invitar al público, a las damas, para que se acerquen a toda esta orientación. Pues pueden hacer una cita, es valoración sin ningún costo, pero además, si te interesan todos estos estudios, incluyendo los estudios más innovadores o recientes que se tienen, pues hacer uso de ellos. Ponte en contacto.
Bien, pues el pasado mes de septiembre, en el conocido hotel de la ciudad de Guadalajara, bueno, se llevó a cabo esta interesante información en relación a lo que son los medicamentos, los biotecnológicos o innovadores y lo que son los biocomparables. ¿Conoce usted los riesgos? ¿Sabe usted en qué consiste todo esto? Bueno, vamos a invitarle para que conozca más en relación a todos estos medicamentos innovadores y sobre todo ahora que terminan las certificaciones después de ciertos años. Bueno, pues vienen estos nuevos productos que son los biocomparables. Vamos con esto. Los medicamentos biotecnológicos o innovadores son aquellos productos farmacéuticos elaborados con material de origen biológico, tales como microorganismos, órganos y tejidos de origen animal, células o fluidos de origen humano o animal, y los diseños celulares modificados a través de biotecnología. Estos se obtienen a partir de una proteína o ácido nucleico por tecnología ADN recombinante. Los medicamentos biocomparables se pueden definir como la versión aprobada de un medicamento biotecnológico innovador después de la expiración de su patente. Dos medicamentos biotecnológicos elaborados con distintos procesos no pueden ser idénticos, solo pueden ser parecidos o sea comparables. Cualquier cambio en la etapa del proceso deriva en un producto final con características diferentes al original. Los riesgos pueden presentarse si se le sustituye a un paciente el medicamento biotecnológico por un biocomparable. La inmunogenicidad es uno de los riesgos más serios a los que se expone un paciente tratado con un medicamento biocomparable. Se define como inmunogenicidad al proceso mediante el cual el cuerpo humano reacciona ante la introducción de una proteína extraña con potenciales consecuencias clínicas. Sabemos mucho sobre la inmunogenicidad de los productos biológicos que llevan mucho tiempo en el mercado, porque muchos pacientes han sido estudiados y se les ha dado un seguimiento prolongado, pero el problema con los biosimilares es que en el momento de aprobación son muy pocos los pacientes que han sido expuestos al biosimilar y también por un tiempo bastante corto. Entonces se requieren muchos pacientes para detectar las respuestas inmunológicas y se requiere de mucho tiempo de seguimiento, y esta información no la tenemos en el momento de la aprobación. Con el tiempo se va a ir recopilando, pero este es el reto, que en la fase inicial, cuando lleguen los biosimilares al mercado, no la tenemos. No se pierda la segunda parte de este interesante tema. Conozca qué enfermedades son tratadas con este tipo de medicamentos, así como qué se conoce como intercambiabilidad y la sustitución en relación a los medicamentos biotecnológicos y quién es el responsable de ello. Aquí en A Su Salud, el programa de los especialistas. Severi, Cardiovascular Research Institute, en el edificio profesional El Carmen e Instituto Cardiovascular Arboledas, un nuevo centro de terapia endovascular, especialistas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas y en el control de los factores de riesgo cardiovascular. Nosotros el doctor Luis Virgen de Cardiovascular Research Institute. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Joel. Hoy vamos a tratar, nos va a hablar sobre un procedimiento, lo que es la inervación para renal, para lo que son los hipertensos, ¿no? Sí. Fíjate, hola amigos de Su Salud. Nos da mucho gusto, Joel, que por primera vez podemos ofrecer un tratamiento que no sea solamente medicamentos para los pacientes hipertensos. Durante muchos años hemos estado hablando que la hipertensión hoy constituye uno de los principales factores de riesgo cardiovascular y contribuye para llevar a enfermedades como el infarto, como la progresión de la diabetes, como algunas enfermedades propias de problemas renales o inclusive de hipertrofia del corazón. Entonces, la hipertensión en sus diversas formas es algo extremadamente maligno. Nosotros pensamos que para el año 2025, 20% o a lo mejor 30% de la población mundial vamos a ser hipertensos, Joel. Entonces, esto nos lleva a pensar cuáles son las nuevas formas o las nuevas indicaciones de tratamiento, ¿sí? Hoy por hoy, para el paciente que tiene una hipertensión
controlable con 1 o 2 medicamentos, pues el tratamiento de los medicamentos, de las pastillas, y el tenerla bien controlada es el tratamiento de elección. Sin embargo, hay aquellos pacientes que tienen presiones arriba de 160 o de 160 milímetros de mercurio en los hipertensos, que nosotros le llamamos como hipertensión refractaria, o aquella hipertensión que a pesar de estar tomando 2 o 3 medicamentos, el paciente no tiene una hipertensión controlada. Entonces, estos problemas o estos pacientes que no tienen una presión o que no se logra controlar con medicamentos o que tienen más de 160 o más de 150 de presión sistólica, son candidatos a este tipo de tratamiento. Y lo más importante que nosotros tenemos que decir es que este tratamiento es un tratamiento relativamente fácil. Si me pasan la primera imagen, por favor. Vamos a pasar estas imágenes, si me apoyas por aquí. Muy bien, doctor. Se quiere apoyar en estas imágenes para hablarnos pues de lo que es este tratamiento de la enervación. Ahora sí, es por esta cámara, doctor. Sí. Mira, Joel, el tratamiento hoy está dado exclusivamente a los pacientes, como lo hemos comentado, con hipertensión refractaria. Y nosotros... Sí. Y nosotros estos pacientes con hipertensión refractaria son aquellos pacientes que nosotros vamos a tratar. Listo, ahora sí. Por favor. Muy bien, doctor. Entonces, estos pacientes que ustedes van a tratar con son tratamientos de innovación, ¿no? Son tratamientos, pues, para aquel paciente que entonces no puede, ¿cómo se dice? Adaptarse en los medicamentos, ¿no? O así hay un es, rechazo a ellos. Hoy sabemos que tanto la parte de los nervios aferentes como eferentes que interfieren en las arterias renales son o continúan propiciando el hecho de que progrese la actividad o los pacientes con hipertensión arterial. Cuando nosotros controlamos atacar directamente a estos nervios que se encuentran en las arterias renales, nosotros podemos comenzar a mejorar o podemos comenzar a evitar que se puedan producir estos cambios como los infartos, como la hipertensión arterial refractaria y también nosotros comenzamos a evitar los problemas renales crónicos y la hipertrofia miocárdica. La denervación, Joel, consiste específicamente en desactivar estos nervios renales mediante un método en el que nosotros colocamos un catéter, el cual subimos por la arteria femoral, igual que un cateterismo. Este catéter llega a la arteria femoral, lo dirigimos hacia la arteria renal y una vez que nosotros tenemos el catéter en esa arteria renal, nosotros comenzamos a hacer unos pequeños inyecciones de... Si me pasas la imagen, nosotros comenzamos a hacer unas pequeñas aplicaciones de radiofrecuencia y esas aplicaciones de radiofrecuencia son aproximadamente 4 o 6 en cada arteria renal y esto nos permite a nosotros que una vez que nosotros desensibilizamos el nervio, o sea, prácticamente el objetivo de este tratamiento es acabar con la parte del nervio que se encuentra en el riñón, disminuimos mucho la presión arterial. Diversos estudios realizados en otras partes en el mundo, Joel, nos han demostrado que nosotros podemos disminuir a lo largo de 6 o 12 meses hasta el 20 o 30% de esta hipertensión arterial. Entonces, aquellos pacientes que tienen una hipertensión refractaria, nosotros podemos hacer que disminuya de manera sustancial y de manera sostenida esta hipertensión arterial. Si nosotros vemos en la gráfica, Joel, vamos a ver que a partir del primer mes de que el paciente se trató, ya comenzamos a observar cambios con disminuciones del 10 al 15%, pero conforme van pasando los meses, esta disminución de la presión arterial puede ser o puede llegar hasta el 20 o 30% en los pacientes en los que se aplica esta terapia. Entonces, es una terapia que está hoy, que es una terapia muy novedosa. El tratamiento es un tratamiento rápido, es un tratamiento seguro y debe ser utilizado, lo estamos utilizando para aquellos pacientes en los cuales tienen hipertensión que a pesar de tomar sus medicamentos no es fácilmente controlado. Doctor, entonces con el procedimiento ¿se elimina por completo el medicamento? No es el objetivo, Joel, el objetivo es nosotros disminuir la presión. Nosotros sabemos que hay pacientes que con 2 o 3 medicamentos continúan con presiones altas, inclusive hay pacientes con 4 o 5 medicamentos que continúan con la presión alta. Aquellos pacientes que con 1 o 2 medicamentos se encuentran bien,
¿sí? Esos pacientes no son candidatos a esta terapia, pero sí uno de los objetivos no es quitarte el tratamiento con medicamentos, pero sí disminuirte al máximo la necesidad de que utilices tantos medicamentos. O sea, aquel paciente que tiene una hipertensión de 160 milímetros, de 150, con la utilización de estas nuevas terapias, uno de los objetivos podría ser que disminuya la cantidad de medicamentos que estás utilizando. Entonces, se disminuye la presión arterial de forma sustancial y sostenida, doctor, y esto se da a las pocas semanas después de la intervención. Sí, a partir del primer mes nosotros ya podemos observar cambios entre el 10 y el 15% de disminución de la presión arterial, y estos cambios a través de los estudios publicados en revistas muy serias de cardiología, podemos observar que a 6 meses y a 12 meses esos cambios continúan siendo hasta el 20 o 30% en algunos de los pacientes estudiados. Eso significa que si nosotros podemos reducir el 30% de la presión arterial, es más o menos el beneficio de los mejores medicamentos antihipertensivos que existen. O sea, si nosotros fuéramos a comparar lo más nuevo en los medicamentos antihipertensivos, la disminución de la presión arterial es alrededor del 20 o 30%. ¿Y es permanente esto, doctor? Y es permanente. Bueno, es un tratamiento relativamente nuevo, Joel. Quizás no sabemos qué vaya a pasar después de varios años, pero hoy tenemos seguimiento de los pacientes hasta por 12 meses, como yo lo mostraba, y a lo largo de 12 meses el tratamiento fue sostenido. O sea, la disminución de la presión arterial no solamente fue sostenida, sino que hubo mejoría conforme fueron pasando más meses. Entonces, ¿quiere decir, doctor, que hoy hay intervención para tratar la hipertensión arterial? Y todo se hace a través de cateterismo radiológico. Sí, es un catéter que nosotros subimos como si fuera un cateterismo, Joel, a través de la ingle. Este catéter se instala en las arterias renales y a través de ahí se hacen las pequeñas aplicaciones con radiofrecuencia. En realidad lo que nosotros estamos haciendo, la radiofrecuencia es muy parecida al láser, es, por llamarlo de alguna manera, quitar ese nervio que se encuentra envolviendo las arterias del riñón y con eso disminuir la presión, ya que el riñón contribuye seriamente para que el paciente tenga su hipertensión arterial. Y aquí el candidato, doctor, vamos, se hace, desde luego, como en todos los tratamientos, un estudio específico para ver si el paciente es candidato. No todos califican para ello. Sí, Joel, una de las cosas que primero nos tiene que importar es si el paciente está controlado con 1 o 2 medicamentos o no. Si el paciente está controlado, ese paciente no es candidato, pero si el paciente toma más de 2 medicamentos o el paciente tiene presiones muy altas, arriba de 160, o los diabéticos arriba de 150 milímetros de mercurio, estos pacientes son candidatos o pueden ser candidatos para este tratamiento. En realidad, las contraindicaciones para este método son muy bajas y la probabilidad de complicaciones también son muy bajas. Entonces, aquellos pacientes que tienen hipertensión y que continúan tomando varios medicamentos son perfectamente candidatos para esta terapia. Pues es una terapia innovadora. ¿Cuánto tiene, doctor? ¿Dónde surgió esto? ¿Quién lo inventó? Esto comenzó con algunos estudios en Europa. Ya se había intentado hacer, Joel, este tratamiento quirúrgicamente, o sea, de hacer denervación o de quitar el nervio del riñón a través de cirugía hace muchos años, hace varias décadas, y no funcionó. Entonces, ahora que el intervencionismo, que la posibilidad de entrar a través de las arterias y las venas es mayor, se comenzó a utilizar este método, salió el primer estudio y los resultados fueron muy satisfactorios, de tal manera que hoy está aprobado en algunos lugares del mundo, inclusive en México ya está aprobado para poder ser utilizado. Pues seguramente va a haber muchos hipertensos interesados, sobre todo que no sean compatibles con medicamentos, dice usted, o que ya no les hace efecto el medicamento. Sí, doctor, o que necesiten más de 2 medicamentos. Pues aquí está este tratamiento, este procedimiento de la enervación renal. ¿Cuánto les lleva, doctor, hacerlo? Alrededor de 45 minutos. 45 minutos. Pues todo eso se hace aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el Cardiovascular Research Institute, en el Hospital Ángeles del Carmen, o en el Instituto Cardiovascular Arboledas. Cardiovascular Arboledas, también aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Los teléfonos los vemos en pantalla: 0133, tome nota, 38 13 10 40. Póngase en contacto con el doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista. Muchísimas gracias, doctor. ¿No ha ido recientemente o no ha salido ya, doctor? No, por ahora no. Pues. Hoy no. Bueno, vámonos ahora con el doctor Miguel Ángel Montoya. Él nos va a hablar de ozono y de un testimonio también muy interesante que enseguida vamos a ver. A su salud. Severi, Cardiovascular Research Institute, en el edificio profesional El Carmen e Instituto Cardiovascular Arboledas, un nuevo centro de terapia endovascular, especialistas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas y en el control de los factores de riesgo cardiovascular.
Hoy día nos encontramos en el Centro Integral de Ozonoterapia Médica, específicamente en la sala de discólisis, donde realizamos el procedimiento conocido como discólisis intervertebral, un procedimiento que se utiliza para curar y tratar las hernias de disco sin cirugía. Este equipo de fluoroscopía nos sirve a nosotros para visualizar en tiempo real las vértebras donde se encuentran los discos intervertebrales. Estos discos intervertebrales en donde se forman las hernias de disco. Mediante este equipo nosotros dirigimos una aguja como la que estamos viendo aquí en la pantalla. Estas agujas, como ven, son un poquito largas. Estas agujas las vamos a introducir percutáneamente, es decir, a través de la piel, como si estuviéramos haciendo una punción o una inyección. Y mediante este equipo, y al visualizar la imagen en tiempo real, vamos a dirigirla en un ángulo de 45 grados hasta ingresar al centro del disco. Como vemos en esta resonancia magnética, este es el estudio en el cual nosotros nos basamos o fundamentamos si los pacientes son candidatos al procedimiento. Aquí en esta imagen podemos apreciar, por ejemplo, una hernia de disco que se encuentra en la zona lumbar, específicamente entre las vértebras L4 y L5. Como podemos observar, las hernias de disco son abombamientos, protrusiones o extrusiones de parte de lo que se encuentra dentro de los discos intervertebrales. Aquí podemos ver que este es el canal medular. La parte en blanco corresponde al líquido cefalorraquídeo y la parte un poquito más oscura, que vendría a ser este cordón, es la médula espinal. Como vemos, esta hernia está comprimiendo prácticamente todo lo que es el canal medular. Por eso es que estos pacientes presentan la sintomatología clásica de las hernias de disco: dolor, entumecimiento, calambres, hormigueo, pérdida de fuerza en las extremidades inferiores y sobre todo una incapacidad para realizar sus actividades diarias. Este es un equipo generador de ozono, el cual mediante una corriente de oxígeno medicinal pasa a través de esta manguera, ingresa, y por medio de una carga de alto voltaje es como nosotros estamos generando el ozono. El ozono es un gas, tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias y es un gas altamente oxidante. Este es un equipo de anestesia, el cual utilizamos como soporte para los pacientes durante el procedimiento, que se hace con anestesia local y sedación. Esta parte que estamos viendo acá es un arco en C. Este precisamente es el equipo de rayos X que nos está dando las imágenes en tiempo real. El paciente se coloca en una mesa como esta, la cual es especialmente diseñada para este procedimiento. Es una mesa translúcida, la cual nos permite colocar el equipo de rayos X de manera tal que quede en la mitad del cuerpo. Los invitamos a que se acerquen al Centro Integral de Ozonoterapia Médica, donde podremos darles en mayor detalle todo lo referente a la discólisis intervertebral, que es un procedimiento que hay que recalcar es curativo en todo caso de hernia de disco. Muchas gracias. ¿Te sientes cansado al realizar tus actividades diarias y no puedes dormir? ¿Has perdido la energía y el deseo sexual? ¿Te sientes deprimido, triste o irritable a la menor provocación? ¿Sufres de bochornos o sudores nocturnos? A partir de los 30 años, tanto hombres como mujeres empezamos a sufrir el decremento en pequeñas cantidades de hormonas sexuales y otras, que en conjunto nos llevan al envejecimiento. Te presentamos la forma más innovadora de tratar estos molestos síntomas y vivir los mejores años de tu vida, disfrutando la vitalidad y sensaciones que experimentabas como cuando en tus 20s, sin ninguna consecuencia, naturalmente, con hormonas bioidénticas. Biohormona, terapia de reemplazo hormonal para vivir plenamente los mejores años de tu vida. Clínica Bio. Clínica Bio, especializada en tratamientos antienvejecimiento y medicina regenerativa. Jesús García 2447 en Providencia, Guadalajara, Jalisco. Está con nosotros ya el doctor Francisco Figueroa Sterling, director médico de Clínica Bio, especialista en
medicina antiedad y especialista además en todo esto que es la medicina regenerativa, ¿verdad? ¿Cómo está, doctor? Bien, Joel, ¿tú? Gracias por acompañarnos. Y vamos a seguir platicando más de todos estos efectos que, pues después de los 35, 40 años empiezan paulatinamente a vivirse, ¿no? Así es, con el paso de los años está comprobado que los hombres y mujeres empezamos a perder un poquito de las hormonas que producimos en nuestros cuerpos, de un 1 a un 3%, y esto nos empieza a dar un proceso llamado envejecimiento. Empezamos a tener problemas que disminuyen nuestra energía, que dormimos menos, que empezamos a tener menor líbido, menor desempeño sexual, empieza a haber cambios en los huesos, empieza a haber una osteoporosis, una osteopenia, empieza a haber enfermedades, lo que le llaman las enfermedades crónico-degenerativas, cuando se empieza a alterar el metabolismo, y aparte de muchos otros síntomas como viene siendo la de la menopausia y la andropausia, que ya son bien conocidos, que son como los bochornos, la resequedad vaginal, la resequedad de la piel, la pérdida de cabello y muchas otras enfermedades. Y empieza a haber un cambio general en la vida de la persona, y empieza a perder esa calidad de vida y ese bienestar. Y todo esto se debe nada más a la disminución de las hormonas, que, como acabas de decir, empieza a partir de los 35 años aproximadamente. ¿Qué hacemos? Bueno, pues descubrimos que son las hormonas lo que hace falta, y aquí lo que tenemos que hacer es un reemplazo hormonal, y que es con hormonas bioidénticas. Una hormona bioidéntica es una hormona que es una réplica exacta que la que el cuerpo produce, exactamente idéntica a la que el cuerpo produce. Tienen origen natural, que es algo muy bueno, que vienen del camote, que vienen de la soya, del cosh negro, en el cual pues estamos reemplazando el cuerpo de manera natural, y el cuerpo empieza a tomarlo como si fueran propias. ¿Se eliminan esos riesgos que existen en las hormonas sintéticas, por ejemplo? Claro, exactamente, sí, es algo muy importante, y es una pregunta que todos los pacientes, hombres y mujeres, me preguntan qué efectos tiene, que si las hormonas son malas. No, las hormonas no son malas, al revés, las hormonas son muy buenas, son vitales para hombres y mujeres, que es, vamos, un ejemplo muy sencillo: si nosotros a los 20 años, si las hormonas fueran malas, nosotros todos los hombres y mujeres a los 20 años, que tenemos la gran mayoría de hormonas, empezáramos a tener problemas de próstata, de mama, de problemas de ovarios. Muchos trastornos vienen que lo relacionan con las hormonas. Lo malo es de que está comprobado que los estudios que se han hecho se han basado en hormonas sintéticas, y entonces por eso viene esta leyenda urbana de que las hormonas son malas y que nos van a dar cáncer. Yo creo hoy más que nunca que cuando existe un desequilibrio hormonal es cuando se empiezan a meter todos los problemas, empiezan a aparecer todos los problemas en el cuerpo. Y no solamente hablo de cáncer, hablo problemas metabólicos, hablo problemas de hueso, hablo problemas en la piel. Muchas cosas se vienen desencadenando con la falta de hormonas, que lo que te decía al principio es un proceso natural de envejecimiento. En la parte emotiva el paciente se ve muy castigado ahí, doctor. ¿En quién es más impactante lo que es este cambio hormonal, en el hombre, en la mujer? Fíjate que es en los dos, pero aparece primero en la mujer. La mujer, sus niveles de hormonas bajan muy drásticamente a partir de los 40 años, 45 años, y empieza a haber muchas depresiones, empieza a haber muchas tristezas, empieza a haber muchos trastornos. Simplemente la paciente dice que ya no se siente como era antes, ya no tiene esa sensación de bienestar, esa calidad de vida. Y en el hombre también empieza a haber mucho deterioro a nivel, también le pegan las tristezas, o que el machismo mexicano, pero también empieza a tener tristeza, empieza a haber falta de concentración y muchos cambios en eso emocionalmente, hombres y mujeres. Pues aquí está este reemplazo hormonal, las hormonas bioidénticas, que hay dos presentaciones, que hay en pellet. Así es. Que enseguida por ahí, Román, si nos puedes dar estas imágenes para ilustrar al público, cómo se hace esta terapia, o cómo se aplica. No es subdérmica, es en la cadera. Sí, el pellet es un comprimido de la hormona que lo ponemos debajo de la piel, en el tejido graso, en el cual simplemente ahí lo vamos a dejar, y por un lapso de 4 a 6 meses en mujeres, y los hombres de 6 meses, se libera constantemente cierta cantidad de hormona, la que el cuerpo, la que la mujer o el hombre necesite nada más. Son dosis personalizadas, y se va liberando constantemente. Bien, vamos a ver algunas imágenes. Le pedía por ahí a mi compañero Román si nos... Aquí están las imágenes. Miren, aquí está lo que es el implante. Es un implante. ¿Cómo se hace? Es una intervención de 15 a 20 minutos, en el cual se aplica anestesia local. Se hace una pequeña incisión de 2 o 3 milímetros en la zona glútea. Vamos a buscar la grasita, que no se esté moviendo tanto, y vamos a poner un trocar, y mediante ese trocar vamos a pasar las hormonas. Ahorita van a salir las imágenes de las hormonas. Se dejan esas hormonas dentro de la grasa, no se sutura, no se cose la herida, no se sutura, perdón. Y entonces nomás le pedimos al paciente que no haga ejercicio intenso por 5 días.
Ahí viene, en este contenedor viene lo que es el pellet, ¿no? Sí, el pellet es un comprimido de pura hormona que ahorita lo van a ver. Pero usted, doctor, ustedes preparan la dosis, ¿no? La dosificación. Aquí vemos el pellet ya. Así es. Pero aquí ya viene dosificado para este paciente. Exactamente. Aquí ese es un pellet de 100 miligramos. Ese pellet tiene cierta constante liberación de hormonas día tras día. Hay diferentes hormonas las que utilizamos y diferentes dosis también las que tenemos que aplicar. Cada paciente es hombre y mujer, es una persona diferente. Son tratamientos totalmente personalizados. Y cambia mucho tanto con los planes terapéuticos, vamos. Ahí ya terminamos y uno se pone un parchecito, un apósito. Es indoloro porque pues obviamente hay una anestesia local. Y después del implante no duele absolutamente nada. ¿Y qué tal? ¿A los cuántos días usted se empieza a sentir muy feliz? Pues empiezan a sentir los efectos a partir del tercer, quinto día. Ya las mujeres me han comentado que notan los efectos, pero así que me digas, ¿qué tanto? Te digo, 1 semana, 2 semanas dame para empezar a sentir los buenos efectos. Se deposita entonces este pellet, ¿y cuánto dura? ¿6 meses? ¿Por cuánto tiempo aproximadamente? Hombre, dependiendo, pero en una mujer el promedio es de 4 a 6 meses y en el hombre son mínimo 6 meses. Le vienen durando como 7 meses aproximadamente los hombres. Entonces empieza la absorción del pellet y se va liberando poco a poquito esa hormona al torrente sanguíneo y las concentraciones que va a tener la paciente son constantes. O sea, desde que yo pongo el pellet empieza a liberar y durante todo el día, durante los 4 o 6 meses, tiene las cantidades constantes de hormona que se necesita. ¿Y cuáles son los primeros efectos que el paciente empieza a experimentar? Por lo general, los primeros cambios que empiezan a notar los pacientes es dormir mejor, empieza a estar menos irritable, otra vez a estar alegre, a estar contento, a querer convivir, a querer hacer cosas, a tener energía que antes ya había perdido, y el líbido lo manejan de una manera muy, muy increíble, la verdad. Vuelven la pareja a unirse, por así decir. Y la verdad son cambios muy, muy notorios. Los bochornos es otro síntoma que también se va rápidamente. Se nota el cambio en la actitud, la manera de pensar en el sueño, hay un sueño más conciliador, más reparador en el paciente. Así es. Pues se refieren a una serie de cosas para quienes han dado ya los testimonios del suministro de lo que es la hormona bioidéntica. El pellet, aquí hay 20 valoraciones, usted se puede comunicar de inmediato, pero llame en ese instante porque hay 20 valoraciones. ¿En qué consiste? Pues el diagnóstico es sin costo, que seguramente si hay necesidad de hacer un perfil hormonal, se manda a hacer un perfil hormonal. Así es. Hay que platicar, esto primero tenemos que ver la clínica del paciente para ver exactamente cuáles son las hormonas que andan fallando por ahí, y ya por colaborar nada más, en caso para el tratamiento en pellet, lo que se hace es mandar a hacer un perfil hormonal para estar seguro de las dosis que vamos a administrar. Pues a comunicarse, 0133-3641-9227, hay 20 valoraciones, comunícate en este momento, o bien en www.biohormona.com. Ahí puedes pedir más información. Muchas gracias al doctor José Francisco Figueroa Sterling, especialista en medicina antiedad y en medicina regenerativa. Vamos con... Enseguida viene una cápsula de un testimonio en diabetes y lo que también son los tratamientos de terapia celular. A su salud. Mi mamá se sentía muy mal, tuvo muchos desgastes, pasó por muchas cosas pues muy deteriorantes en su organismo. De 4 años a la fecha, se le necrosó un dedo al grado que la tuvieron que amputarle el dedo del pie, tuvo más dedos con necrosis. Hace 32 años que me descubrieron la diabetes y tuve muchos problemas ya, tengo las arterias tapadas, me pusieron 3 en la pierna, otros 3 en el corazón. La traje con el doctor, le puso la terapia celular y realmente hasta el color de su cara, su boca, el color de sus labios, o sea, todo le mejoró muchísimo, más o menos al mes de haber empezado con la terapia. Duró más de 4 años sin poderse poner zapatos. Ahorita ya trae sus zapatos, camina muy bien y sobre todo que tiene fuerzas, pues que tiene ganas de hacer cosas.
Bueno, ¿sabías que el consumo de manzana favorece a la reducción de colesterol malo y previene el cáncer de colon? Fibra Cahuenga, de venta en tiendas naturistas y farmacias. Haz deporte, Fibra Cahuenga. Bien, pues estamos llegando a la parte final del programa Salud de este día. Yo le quiero agradecer que nos haya acompañado. Si le gustó el contenido de este programa, pues muchísimas gracias por recomendarnos. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Gracias también por seguir en las retransmisiones. Gracias, muchas gracias. Julio González, hace 4 años sufrí una fractura de tibia y peroné. Me hicieron un tratamiento, me operaron, me pusieron una placa y 10 tornillos. Pues pasó el tiempo, yo seguía con las molestias, el dolor, y me volvieron a revisar y vieron que mi tobillo se cerró por completo, lo cual me ocasionó pues muchos problemas y me dijeron que tenían que volver a hacer otra intervención quirúrgica para quitarme todo el material. Me volvieron a operar, pasó el tiempo y yo seguía con el dolor y la molestia. Hasta que un día en la tarde vi el programa y salió la doctora Gaby de la Mora. Ya yo le vi todo lo que ella decía, oí todos los testimonios de muchas personas y me decidí a hacer una cita y venir. Ya cuando vine le platiqué todo mi problema, vio mis radiografías y pues la doctora así como que no se animaba, como que no veía posibilidad en mi tobillo por la gravedad de la cirugía y por todo el problema, el desgaste que tuvo el hueso. El caso de Lolita fue un caso excepcional en el cual ella llega con un tobillo totalmente inmóvil, inflamado, sin poder, con mucho dolor. Después de 2 años de haber tenido 2 cirugías. Las cirugías estuvieron bien indicadas, puesto que era una fractura tipo C, o sea, la fractura más severa que puede tener un tobillo. Pero el titanio le molesta, le retiran la placa y los 10 tornillos y entonces empieza su malestar, puesto que el tobillo queda prácticamente pegado. No tenía movilidad, no tenía capacidad de caminar adecuadamente, el dolor era insoportable en cualquier posición y entonces ella viene conmigo, platicamos de su problema y la verdad es que yo dudé mucho en aceptar el caso, pero dije, bueno, después de que un doctor le propuso que le iba a inmovilizar totalmente el tobillo y otro que la volvía a fracturar para volver a empezar de ceros, me decidí a tomar el caso, porque dije, no, ya otra cirugía ya no. Entonces, mi sorpresa fue que yo propuse 4 tratamientos y al tercer tratamiento la doy de alta con una movilidad casi del 100% y ella ahora camina, ella ahora usa tacones y hace su vida totalmente normal. Jamás he vuelto a tener dolor porque sinceramente yo antes no podía caminar si no tomaba pastillas para el dolor. Para pararme verdaderamente yo decía, bueno, lloro, brinco, salto, ¿cómo llego a los lugares y a las partes donde tenía que ir si no podía caminar? El dolor en mi hueso, en mi tobillo era tan fuerte porque yo sentía una cosa que me raspaba y que el pie no tenía movilidad para nada. Ya no tomo pastillas para el dolor desde que terminé el tratamiento, ya puedo caminar, ya lo puedo mover, mi pie sube, baja a un lado, hacia el otro, cosa que antes con ninguna de las 2 operaciones pude hacer cosas. Y ahora gracias a su tratamiento mi pie está muy bien.